Buenas tardes, queridos y queridas amantes del arte. Aquí vengo con el segundo vídeo que voy a dedicar a mi página de Florencia Mía. Habíamos comenzado con el vídeo tratando de la biografía de Cosimo el Viejo, pater de la dinastía de los Medici, y ya habíamos visto cómo él había empezado su relación con un gran artista, ingeniero y eh, arquitecto que fue Filippo Brunelleschi. Bien, hoy me quiero acompañar de unas diapositivas de PowerPoint que he hecho para pues recordar todo lo que hizo este gran hombre, gran mecenas del Renacimiento. Bien, aquí tenemos un retrato que se hizo de él, pero ya póstumo, mucho después de que él falleciera, pues un artista llamado el Pontormo pues realizó esta eh, retrato que tenemos aquí de perfil, muy en boga en aquellos tiempos. Bueno, el retrato de perfil pues hacía referencia a las caras que aparecían en las monedas y daba un gran sentido de personalidad y carisma al retratado. Podemos ver justamente la parte de aquí posterior, pues cómo está dedicado a su nombre y también cómo está dedicado, cómo está representado con esa típica pues, vestimenta de Renacimiento del 480, con este berretto, este sombrero típico de aquella época. ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos una rama, esta rama es una rama que aquí la parece cortada y aquí parece una rama que continúa hacia creciendo, y esto es una especie de paralelismo porque cuando se hizo este retrato quien gobernaba en Florencia era Cosimo el Granduque Cosimo de Florencia, que pertenecía a una rama que era una rama secundaria, pero después resulta que esa rama pues fue la que siguió gobernando Florencia, así que es como una especie de paralelismo en el cual se representa que aunque la rama principal decaiga, hay una rama secundaria que sigue teniendo el poder en Florencia y que además pues gobierna la ciudad de una manera eh, increíble, óptima, y además pues hace un juego entre el mismo nombre de Cosimo el Viejo, Pater Patriae, y Cosimo Granduca de Medici, que gobernó durante el siglo XVI. Ya hablaremos de él en otro momento. Ahora retomamos la biografía de Cosimo el Viejo. Aquí tenemos a Cosimo de Medici, que vivió entre estos años, 1381 y 1464, y que, bueno, pues fue un mecenas muy importante. En el documental que estamos tratando, hay muchas cosas de las que se hablan, las más importantes, otras no. Por ejemplo, es desconocido, no se documenta en la pantalla, en este documental, que también fue un gran mecenas de Fra Giovanni da Fiesole, más conocido como el Beato Angelico o Fra Angelico, y de hecho fue él el que decoró todas las estancias que están en el convento de San Marco, que como ya dijimos, pues pertenecen a la iglesia de San Marco, que era la iglesia pues patrocinada por la estirpe de los Medici, porque bueno, de los más importantes miembros de la dinastía pues llevaban ese nombre, Lorenzo. De hecho, el nieto de Cosme el Viejo será el gran Lorenzo el Magnífico. Bueno, vamos hacia adelante, ahora vamos a hablar un poco de Brunelleschi. En fin, aquí tenemos el hospicio para los niños huérfanos, que, como dije el otro día, todavía sigue activo, y pues prácticamente es un hito en la arquitectura del Renacimiento, porque es la primera vez
desde la época romana, desde la época clásica, en la que se vuelven a utilizar elementos clásicos para crear una arquitectura. Aquí vemos perfectamente una fachada rectangular en la cual predominan sobre todo los arcos de medio punto apoyados sobre columnas clásicas. Bueno, se dice también en el reportaje pues que todo el mundo se quedaba embobado mientras veía realizarse la construcción. La fuente que vemos aquí es una fuente que se hizo un siglo después por una serie de escultores que hacían mención, referencia y dedicación a la familia Medici un siglo después, cuando ya gobernaron bajo los auspicios de un gran ducado. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Este sería el aspecto que tenía Florencia hacia los años 30 del siglo XV. En fin, 1418, aquí lo vemos, que tenía todavía no tenía la cúpula, y entonces esto era una verdadera vergüenza para Florencia. ¿Por qué? Pues porque todas las demás las ciudades más importantes de la Toscana, como Siena o Pisa, ya tenían su catedral realizada, y esta, sin embargo, pues tenía un problema, que la habían ampliado muchísimo. El resultado de esa ampliación era un tambor octogonal gigantesco que necesitaba una cubierta y que no se sabía cómo hacer. Entonces, vamos a hacer una pequeña, un antes y un después. Brunelleschi, 1401, un año en el que se considera que es el inicio del Renacimiento en Europa. ¿Por qué? Pues porque en ese año hubo un concurso muy importante para decorar las puertas del baptisterio de San Juan, que es el baptisterio que está justamente enfrente de la fachada principal del Duomo de Florencia, y es una de las obras de arte más importantes de Florencia, también porque tiene una serie de mosaicos impresionantes en su interior. Bien, pues para decorar las puertas se hizo un concurso, y entonces el tribunal llamó a los escultores y artistas más importantes de aquella época, y después de mucho calibrar, decidieron que el ganador era Lorenzo Ghiberti. Entonces, esa decisión, porque al final los finalistas fueron Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti, aquí podemos ver cuáles fueron las dos propuestas de ambos. Esa decisión a Filippo Brunelleschi le molestó muchísimo, porque siempre pensó que había sido totalmente injusta, y por eso provocó la huida o poner tierra de por medio de Florencia, y se fue a Roma con su amigo Donatello. Entonces ya se supone, hay unas teorías que dicen, estudiosos que dicen que ya desde aquel entonces tenía su mirada puesta en solucionar la cobertura de la catedral de Santa María de las Flores, y para eso lo que hizo fue estudiar sobre todo el qué. Pues aquí lo tenemos, el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa, que al fin y al cabo pues era el espacio arquitectónicamente cubierto más grande de Occidente, ¿vale? No vamos a tener en cuenta aquí, o vamos a hacer mención, una referencia a que también existía ya la iglesia, sí, de Santa Sofía en Bizancio, pero no se tenía acceso a esa información o a poder visitar tal iglesia. Por eso él lo que hizo fue irse a la Roma antigua, y allí encontró pues grandes soluciones que después aplicará en la catedral, y que muchas de ellas pues se ven en el reportaje que os dejo a continuación. Bien, también se habla del huevo de Brunelleschi, pero esta historia la voy a omitir porque supondría un spoiler muy grave. Contarlo por mi parte sería muy grave, así que prefiero que lo veáis en este capítulo del reportaje. Muy bien, pues hasta aquí llega la explicación de hoy. En los días sucesivos continuaremos con los capítulos siguientes de la vida de este gran personaje, Cosme de Medici. Adiós.